El siglo XIX fue una época de constantes cambios en el pueblo francés. Desde la Revolución de fines del siglo XVIII, Francia luchaba por encontrar un sistema ideal y en ese trayecto se fundaron dos imperios gobernados por dos Napoleones. Sí, me imagino que el primero lo conoces muy bien, pero al segundo, ¿te interesa conocer los orígenes y el destino del olvidado Segundo Imperio francés? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Tras la caída del primer imperio francés, que puedes ver más a detalle en este video, y el exilio de Napoleón I, el destino de Francia se decidió en el Congreso de Viena, en el que se restauró la monarquía borbónica con Luis XVIII, quien mostró una política más conciliadora dentro de una monarquía constitucional, es decir, una mayor democracia. Sin embargo, su sucesor Carlos X optó por una política más conservadora, como darle más poder a la Iglesia Católica, restringir la libertad de prensa e indemnizar a los nobles afectados durante la Revolución, por lo que se ganó la antipatía del pueblo. De esta manera, estalla la Revolución de 1830, la que significó el fin de la dinastía borbónica en Francia en favor de la instauración de la monarquía de Julio. Esta fue representada por el rey Luis Felipe I de la dinastía Orleans. Este periodo se caracterizó por la industrialización de Francia, así como el desarrollo de la banca. A pesar de esto, disturbios republicanos esporádicos ocurrieron por todo el país por motivos como la no existencia de un sufragio universal. La influencia de la Revolución de 1789 estaba más presente que nunca. Es así que estalla una nueva revolución en 1848 dentro del contexto de la primavera de los pueblos en Europa Central, en la que Luis Felipe se ve obligado a abdicar. Esto representó el fin de la monarquía y el inicio de la Segunda República Francesa. Es aquí cuando entra en escena Carlos Luis Napoleón Bonaparte, quien luego de unas elecciones en las que se instauró el sufragio universal masculino, se convierte en el presidente de la nueva república. Luis Napoleón era hijo de Luis Bonaparte, hermano de Napoleón I, a quien había proclamado como rey de Holanda durante el primer imperio. Aunque claro, el parentesco tío-sobrino entre ambos Napoleones es a veces puesto en duda luego de ciertas pruebas genéticas. Sea como fuere, al ser el único heredero legítimo de los derechos dinásticos tras la muerte de Napoleón II, Luis Napoleón tenía algo en mente. Pero antes, había que implantar las reformas que el pueblo buscaba. Durante la Segunda República, Luis Napoleón abolió la esclavitud en las colonias, abogó por la instauración de los derechos del trabajador e instaló los talleres nacionales con el objetivo de generar más puestos de trabajo para los obreros. Sin embargo, por constitución, solo podía gobernar 4 años sin derecho a reelección. Es aquí cuando Luis Napoleón prepara minuciosamente un golpe de Estado en 1851, en el que neutraliza a sus opositores y disuelve la Asamblea Nacional que se había negado a modificar la Constitución, con lo que se hace con todos los poderes. Mediante un plebiscito en noviembre de 1852, el presidente se proclama como el nuevo emperador de los franceses bajo el nombre de Napoleón III. Los Bonaparte habían regresado. Pero ¿cómo el pueblo votó a favor de una monarquía contra la que tanto se alzaron? Resulta que el título de emperador era visto como el sucesor de la revolución de fines del siglo XVIII más que una monarquía tradicional, por lo que el lazo consanguíneo de Napoleón I jugó bastante a su favor. Al igual que su tío, Napoleón III comenzó su reinado con mucho sustento popular para luego ir aumentando el nivel de autoritarismo. Claro está, luego de consolidar el apoyo del ejército, la burguesía y del clero. Asimismo, consiguió la bonanza económica de Francia, por lo que comenzó con el pie derecho. Cool. A decir verdad, la obra más recordada de Napoleón es la modernización de la capital París, a la que convirtió en una gran metrópoli. Ahora, como todo buen imperio, Napoleón buscó la expansión del mismo.
Durante sus primeros años, continuó la conquista de Argelia, se expandió por los actuales Senegal y Gabón en África y adquirió la Nueva Caledonia en Oceanía y la Conchinchina en Asia, la parte sur de Vietnam. Asimismo, convirtió a Camboya en un protectorado desde 1863. Por más que su imperio no contaba con una gran extensión, tenía presencia ya en los 5 continentes. Dentro de Europa, también buscó un resurgir de Francia como potencia, por lo que se involucró en la Guerra de Crimea, en la que a pesar de la victoria, no obtuvieron ganancias sustanciales. Asimismo, mostraron su apoyo a la unificación italiana en contra de Austria, así como al Reino Unido durante la Segunda Guerra del Opio, que le permitió extender su influencia en China. En América, existió un proyecto de instaurar un protectorado en Ecuador. Pero probablemente la intervención más ambiciosa fue en México, luego de que el gobierno de Benito Juárez anunciara la suspensión de pagos de la deuda externa. Esto fue tomado como excusa para la invasión del país y la instauración de una monarquía como Estado cliente de Francia, lo que serviría de contrapeso a la influencia estadounidense en Latinoamérica. Sin embargo, Napoleón no pudo cumplir con su objetivo y se terminó retirando de México en 1867, lo que significó el fin de la monarquía en el país. Regresando a la política interna, Napoleón perdió ciertos apoyos como de la burguesía y de la iglesia, esta última por su apoyo a la unificación italiana. Por tal motivo, la década de 1860 fue conocida por la era del Imperio Liberal, ya que ahora buscó el apoyo de sectores de izquierda para lo que tuvo que implantar reformas como el derecho a la asociación y huelga y suavizar la censura de la libertad de prensa. Con el malestar de la política exterior y el avance de la oposición, se modifica la Constitución, concediéndole más atribuciones al Parlamento, con lo que Napoleón iba perdiendo cada vez más poder. Esto coincide con el ascenso de una nueva potencia en la región tras su victoria contra Austria, el Reino de Prusia, quien lideraba la inminente unificación alemana y a la que solo le faltaba anexar los estados del sur. La ruptura del equilibrio de poder, el nacionalismo y un gobierno formado por ministros antiprusianos fueron algunas de las causas que elevaban las tensiones entre ambas potencias vecinas. Pero el detonante final de la guerra fue la candidatura del príncipe Leopoldo de Hohenzollern al trono de España luego del derrocamiento de Isabel II. Esto generó un conflicto diplomático que estalló con el telegrama de Ems, enviado por el rey Guillermo I de Prusia y manipulado por el canciller de hierro Otto von Bismarck, de manera que parecía que rechazaba al embajador francés en Prusia. La treta de Bismarck dio resultado y Napoleón III le declara la guerra a Prusia. A diferencia de Bismarck, quien al ensalzar el nacionalismo y obtener el apoyo de los estados alemanes del sur, Napoleón no concretó ninguna alianza para la guerra y se confió en su ejército, que si bien había sido reforzado, ahora enfrentaba a una coalición que le alcanzaba en número y que supo manejar mejor su logística. De esta manera, la Confederación Alemana del Norte y sus aliados pudieron avanzar rápidamente por el territorio francés y asestar una decisiva victoria en la batalla de Sedan, en la que el emperador se rinde, es capturado y abdica. Aunque esto representa oficialmente el fin del Segundo Imperio en favor de la Tercera República Francesa, la guerra continuó unos meses más con los mismos resultados. Francia es derrotada luego de la toma de París por los alemanes, quienes proclaman el imperio en pleno Palacio de Versalles, para luego reclamar la anexión de Alsacia y Lorena. Este duro golpe, que ensalzó una cruda rivalidad entre franceses y alemanes, significó a su vez el fin de toda era imperial de Francia, en la cual todo rastro monárquico se ha esfumado desde ese entonces. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que Napoleón III debería tener más protagonismo dentro de la historia francesa? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!